Hola, bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, hoy relacionado con el tema del sistema de salud que viene atravesando una difícil situación en el país y la ciudad de Bucaramanga no ha sido ajena a esto. Diariamente son varios los casos que se reciben de quejas y denuncias por parte de varios usuarios de las diferentes EPS quienes manifiestan incumplimiento en la entrega de medicamentos, la falta de atención, citas, autorizaciones y demás. Por eso hoy nos acompaña el personero municipal de la ciudad de Bucaramanga, el doctor Omar Alfonso Ochoa. Bienvenido, personero, gracias por aceptar nuestra invitación a este especial de Oriente Noticias. Buenas tardes, Karen, y un saludo especial a toda la audiencia y gracias por invitarnos para debatir sobre un tema de tanta trascendencia y que nos toca a todos como ciudadanos, como es el sistema de salud y la inoperancia del mismo en muchas ocasiones. Bueno, en esta oportunidad vemos también la difícil situación que han venido atravesando diferentes usuarios. Esto se ha convertido en un verdadero calvario para muchos porque no han recibido la atención que requieren y muchas veces con urgencia. Ustedes como entes de control, ¿cómo han venido manejando el tema y cómo han operado precisamente para tratar de solventar esta situación? Sí, efectivamente, como Ministerio Público nos corresponde acompañar a la ciudadanía en la reivindicación de sus derechos por la vía institucional. Y evidentemente el tema de la salud demanda unos grandes esfuerzos de parte nuestra, dado que la ciudadanía y los usuarios acuden en forma permanente a la personería con el ánimo de buscar ayuda y acompañamiento cuando advierten que hay vulneración o desconocimiento de sus derechos por parte de las EPS que operan en nuestro departamento y en nuestro municipio. Diariamente podemos estar atendiendo cerca de 10 o 12 quejas en relación con esta temática, al mes alrededor de 120 quejas. En esta coyuntura que vivimos actualmente, el 40% de las quejas se refieren a Medimás, esa entidad que entró a operar a partir del mes de agosto, y básicamente se refieren a dilaciones en la asignación de citas, en los procedimientos que ya han sido prescritos por los profesionales de la salud, en medicinas que no son entregadas oportunamente, y obviamente eso genera una afectación directa frente al derecho a la salud y de contera frente al derecho a la vida y a la integridad física. Ustedes han sido testigos, al igual que nosotros como medios de comunicación, también diariamente hemos recibido este tipo de quejas y denuncias por parte de los usuarios. Ustedes han tenido la oportunidad de visitar varias EPS para verificar cómo ha sido este funcionamiento y por qué esa desatención en los usuarios. ¿Qué panorama podemos encontrar o podemos decirle a los televidentes al respecto? Sí, precisamente a raíz de esta multiplicidad de quejas, peticiones y reclamos que recibimos cotidianamente, fue menester impulsar una iniciativa de parte de la personería que es estructurar una mesa interinstitucional en materia de salud que cuenta con la participación de las autoridades locales, la Secretaría de Salud, tanto departamental como municipal, las EPS, los prestadores directos de los servicios de salud, los veedores en salud, los representantes de los gremios, con el ánimo precisamente de desarrollar acciones afirmativas a favor de los usuarios y elevar los estándares de atención. Una de esas acciones concretas es el seguimiento que hacemos a las diferentes EPS que resultan ser aquellas en las cuales se concentra el mayor número de peticiones, quejas y reclamos. Hacemos una estandarización, priorizamos a cuáles visitamos y esas visitas tienen un doble objetivo. Por un lado, un tema administrativo, que es validar cuál es el comportamiento de la contratación de la red pública y privada de los prestadores directos del servicio de salud, que se ha constituido tal vez en el principal obstáculo para el acceso a los derechos de los usuarios, por cuanto a pesar de contar con la autorización del procedimiento de la cita, en el momento en el que acuden ante el prestador, la información es que no existe vínculo contractual con la EPS y el servicio termina siendo negado. Entonces, frente a ese particular, una primera revisión que hacemos es cómo va el comportamiento de esa contratación, que debe tener una cobertura adecuada para poder responder a las necesidades de los usuarios. Y también aprovechamos en esas visitas para verificar los protocolos de atención al usuario in situ. Llegamos sorpresivamente y hacemos la evaluación de los usuarios que en ese momento están siendo objeto de atención. Allí identificamos muchos casos crónicos que son objeto de acompañamiento y otros de carácter administrativo que buscamos subsanar en forma inmediata. Entonces, realizamos ese tipo de visitas periódicamente, realizamos informes de las mismas, remitimos a la Superintendencia Nacional de Salud y acompañamos los casos que estimamos son los más crónicos y los más críticos de los ciudadanos. Nos habla usted de puntos muy claves y muy importantes que se realizan durante esta visita que ustedes realizan a las diferentes EPS, pero dentro de esos puntos, ¿cuáles son los hallazgos prioritarios o esos casos crónicos de los que nos habla? Haciendo referencia, por ejemplo, al tema de Medimás, que nos ha demandado muchos esfuerzos, entró a operar en el mes de agosto. Una de las deficiencias centrales de esa entrada en operación de esta entidad fue la ausencia de la contratación de una red de prestadores, lo cual ha generado todos los traumatismos, no solamente en nuestro municipio, sino en todo el país frente a esta entidad. Hemos venido generando esfuerzos incluso con las directivas del orden nacional de Medimás
con el ánimo de avanzar en los procesos de contratación de las diferentes IPS, tanto públicas como privadas. Ahí se ha hecho un esfuerzo importante, hemos tenido avances, pero al día no son suficientes. Falta mucho trecho por recorrer para que tengamos una cobertura del 100% de prestadores que le garanticen los derechos a la salud a los usuarios de este EPS. Y hay otro elemento que va de la mano con el anterior, y es que hay mucha renuencia de los prestadores a suscribir estos convenios por las deudas históricas, la cartera que se tiene acumulada frente a la anterior entidad que venía operando, Café Salud, aclarando que la nueva entidad no asumió esa cartera, esa debe seguir respondiendo el Estado y esa entidad por la misma, pero ese también es un obstáculo para que se avance con la celeridad que quisiéramos en la suscripción de esos contratos que en últimas terminarían garantizando el derecho al acceso de procedimientos, medicamentos y servicios médicos que hoy en día es muy traumático precisamente por la falta de estos vínculos contractuales. Ese es uno de los primeros hallazgos que hemos encontrado y a la par el tema del incumplimiento en los protocolos de atención frente a los usuarios. Encontramos casos de 2 años, año y medio, 1 año buscando una cita con un especialista, buscando un medicamento de alto costo y la renuencia permanente de la EPS al suministro de este tipo de prestación que está incluida dentro del POS y es una obligación de estas entidades cumplir al usuario con calidad y oportunidad. Pues estos aspectos los hemos venido manejando, personero, a lo largo de este año porque hemos recibido diferentes quejas y denuncias. Quiero invitarlo a usted y a los televidentes a conocer el siguiente caso. Aquí en Oriente Noticias hemos tratado diferentes casos desde los más niños hasta los más adultos. En esta oportunidad conozcan el caso nuevamente de Dante, un niño de 1 año de edad quien tiene una extraña enfermedad y aún no ha recibido la atención que requiere. Dante Nicolás tiene 1 año de edad y padece artogriposis múltiple congénita, una extraña condición que solo 1 de cada 3.000 niños se registra a nivel mundial. En Colombia solo existen 53 casos. Es una enfermedad que le afectó la movilidad de sus brazos, codos, muñecas y dedos. Pues desde su nacimiento el seguro no nos ha prestado mucha atención, ni por él ser un bebé ni por tener esa discapacidad. Por la enfermedad, sus ojos se afectaron y requiere de una urgente intervención para no perder su visión. Ha tenido una cirugía, no nos apoyaron, tuvimos que hacer una rifa para poder cubrir la cirugía, y pagar hospital y todo eso. El niño requiere nuevamente una cirugía para sus ojitos, pues el síndrome que él tiene afecta a algunos músculos. Y en este caso le afectó también a sus ojitos y necesita una cirugía. Tampoco Medimás nos autorizó desde mayo, estamos esperando la cirugía, pero nada, siempre nos ponen a esperar y que espere y nada, entonces nuevamente decidimos hacer una rifa para cubrir la cirugía del bebé. Dante requiere terapias diarias en centros especializados, pero por sus costos le fue imposible continuar a sus padres con estos tratamientos. Yo aprendí a hacer las terapias y todo, entonces yo en la casa le muevo sus bracitos, le muevo sus piernas y todo eso para que él tenga una mejor movilidad y que sus músculos no se queden ahí quieticos porque si no entonces sería peor para él. Tatiana y su familia espera que la Supersalud revise su caso y tomen acción. Yo quisiera hacerle un llamado a la Supersalud que atiendan mi caso. Mi caso es de un bebecito, de un niño de 1 año con una discapacidad y él necesita de mucho apoyo y espero que por favor me puedan colaborar, me puedan ayudar con él. Dante, aún en la adversidad, es un ángel que ha llegado a unir la familia y sacar sonrisas. Ahora espera que el sistema de salud en Colombia le respalde y lo saque adelante. Él es un niño muy especial, él es muy cariñoso, él es un amor y él es todo. Nos ha unido mucho. Muy bien, pues así como el caso de Dante, son muchas las familias que padecen precisamente esta situación. Personero, conociendo estos casos, ¿de qué forma se podrían ayudar a este tipo de familias o qué procedimientos llevar a cabo para poder recibir esa atención? Sí, infortunadamente este tipo de casos no son aislados. Cotidianamente somos testigos de multiplicidad de casos similares en los cuales se pone en riesgo la vida de menores, la vida de mayores adultos, la vida de discapacitados, que son todos sujetos que gozan de una especial protección precisamente por su condición de vulnerabilidad. Cuando esto ocurre, la personería, aparte de adelantar las gestiones directas ante el EPS, acude a los mecanismos que la ley nos da, la presentación de los derechos de petición, las acciones de tutela respectivas, los incidentes de desacato, pero infortunadamente en el país ya hizo carrera
el tema de que para reclamar los derechos que están reconocidos en la misma ley hay que acudir a estos mecanismos que deberían ser totalmente excepcionales. En Colombia cada 4 minutos se está interponiendo una acción de tutela por temas de salud. Cerca de 120.000 tutelas al año en todo el país se están interponiendo y en un 80% se trata de derechos que están reconocidos en la ley. Solamente en un 20% son derechos que están por fuera del POS, del Plan Obligatorio de Salud. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre la eficacia del sistema de seguridad social en salud, que incumple incluso las órdenes emanadas de los jueces de la República, que es algo elemental en un Estado de Derecho. Las órdenes de los jueces son para cumplirlas inmediatamente. Aquí pasa algo particular, y es que a pesar de la existencia de la orden judicial, subsiste el incumplimiento imputable a la EPS, se acude al tema del desacato, se impone la sanción pecuniaria o la privación de la libertad, y ni siquiera eso es suficiente para poder reivindicar los derechos de los usuarios. Por eso, como lo vamos a profundizar en el curso de esta sesión, hemos pensado en acudir incluso ante instancias internacionales para documentar estos casos y ya ventilar la responsabilidad que le compete al Estado frente a la vulneración de un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud. Usted mismo lo ha dicho, más adelante estaremos enfocando acerca de esta situación, pero es importante mencionar que no solamente Medimás presenta este tipo de situaciones, varias EPS también ya entran en esta difícil crisis. ¿Qué otras EPS han presentado este tipo de casos? Dentro del proceso que hemos llevado a cabo en esta mesa interinstitucional en salud, que lideramos como personería municipal y que tiene participación de otros organismos que, al igual que nosotros, reciben periódicamente quejas, como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General de la Nación, como la misma Superintendencia Nacional de Salud, hicimos una matriz de riesgo tabulando las quejas y reclamos que se reciben por parte de todas estas entidades, con el ánimo de establecer cuáles son las entidades contra las cuales se quejan más los usuarios y las causas o motivos que generan este tipo de inconformidades. En nuestro municipio, indudablemente por la coyuntura que actualmente vivimos, la encabeza Medimás. Tenemos también en un segundo lugar a la nueva EPS, está Comeva también, está ASMEDSalud, que son las entidades contra las cuales se interponen la mayor cantidad de peticiones, quejas y reclamos que periódicamente estamos recibiendo. Ahora bien, también hacemos un ejercicio de mirar las causas, cuáles son los motivos que generan la inconformidad de los usuarios. Encontramos dilaciones en el suministro de medicamentos, en la asignación de citas médicas, en el cumplimiento de procedimientos que ya han sido decretados y algunos temas también de carácter administrativo relacionado con afiliaciones y cambios de EPS, entre otros. Y precisamente lo que queremos es contrarrestar esas causas a través de compromisos que se generen de esta misma mesa para ir elevando los estándares de atención al usuario y ante todo para humanizar la prestación del servicio a la salud, que tiene serias dificultades de orden estructural por la forma como está diseñado nuestro sistema. Usted acaba de mencionar una de las entidades que también presenta este tipo de falencias y tiene que ver con ASMEDSalud. Pues en esta oportunidad también tenemos el caso de un hombre que presenta varios problemas urinarios y todavía no requiere de una cirugía, que necesita desde hace varios años y hasta el momento no ha obtenido respuesta. La ARS ASMEDSalud no quiere responder a un paciente con problemas en su uretra, un procedimiento que requiere pronta atención, pues los dolores por acumulación de líquidos son insoportables. Estoy hospitalizado y me detectaron una estrechez uretral. Ellos me remiten a Uromédica, donde me hacen una serie de exámenes y procedimientos. De ahí el urólogo me dice que necesito un procedimiento ya más invasivo, una cirugía. Y vuelvo nuevamente a ASMEDSalud para que me autoricen, y lo que ellos me dicen es que como no tienen anestesiólogo, entonces me tienen que remitir a otro lado. Luego de una larga espera, las órdenes fueron aprobadas. Sin embargo, muy poco duró su entusiasmo con la respuesta recibida posteriormente en la entidad. Cuando mi esposa va a reclamar ya las órdenes, le dijeron fue que ya no había convenio con Uromédica, que me mandaban a Mediclínicos y tenía que volver a empezar todo. Su calidad de vida desmejora y los dolores con el paso del tiempo se incrementan. Yo no estoy pudiendo orinar, estoy presentando dolores fuertes en los riñones, que lo que me dijeron fue, si le da dolor fuerte, váyase para el hospital. Pero allá no me hacen nada, solamente me hospitalizan, me calman el dolor, me ponen sonda y para la casa. Hoy, Marlon solo quiere ser atendido y que la tramitomanía no siga consumiendo su salud. Por favor, atiéndanme. Eso es lo único que yo pido. Soluciónenme pronto, porque yo a veces me pongo que no puedo orinar y ¿qué hago con ir a tirarme a un hospital? Muy bien.
bien, ahí veíamos una de las causas de las que ya hemos mencionado y que requieren precisamente de esa intervención. Muchos han acudido a la Superintendencia de Salud, pero tampoco ha sido posible. ¿Ha sido un trabajo, digamos que inadecuado por parte de la Superintendencia de Salud? Pues periódicamente o permanentemente estamos en interacción con la regional de la Superintendencia Nacional de Salud que opera en nuestra ciudad. Ellos canalizan también una serie de peticiones, de quejas, hacen un trámite muy similar al que hacemos nosotros, por eso estamos aunando esfuerzos para unificar ese tipo de esfuerzos en procura de lograr resolver este tipo de situaciones tan crónicas en un Estado social de derecho. Pero indudablemente las causas estructurales, como la falta de pago de las deudas anteriores, la cartera morosa, como la falta de contratación de la red, debe ser contrarrestada muy eficazmente a través del despliegue de acciones correctivas y preventivas que están en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud. Y como Ministerio Público hemos sido reiterativos en los llamados que le hemos hecho a esa entidad para efectos de que despliegue ampliamente sus facultades de inspección, vigilancia y control sobre este tipo de entidades que permanentemente están desconociendo el marco normativo al cual deben supeditarse. Nosotros como Ministerio Público no tenemos ese alcance, nos corresponde como defensores de derechos humanos reivindicar por las vías institucionales los derechos de los usuarios, pero esa entidad sí tiene las facultades legales para adoptar medidas, no solamente de imposición de multas, sino medidas de toma de posesión, medidas de vigilancia especial, que están a su alcance para salvaguardar los derechos de los usuarios, y el llamado permanente es a que hay que hacer uso de ese tipo de atribuciones, entre otras cosas, para que no queden impunes conductas que lo que generan con esa inacción del Estado es que proliferen y se repitan. Continuamos en este especial de Oriente Noticias, donde estamos analizando el panorama que presenta el sistema de salud en el departamento de Santander. Continuando con más de los casos que hemos recibido a través de Oriente Noticias, personero, lo invito a que antes de continuar con estas denuncias internacionales que desde la personería se van a interponer, conozcamos el caso de este hombre que precisamente sufrió un preinfarto agudo y que cuando fue remitido precisamente a la EPS le dieron una cita prioritaria. Esta dificultad la tuvo en el mes de octubre y la cita prioritaria fue concedida para el mes de diciembre. ¿Cuánto vale una vida en Colombia en manos de una EPS? Es la pregunta de Wilson Lozada Ordóñez, a quien su corazón le jugó una mala pasada el fin de semana anterior y hoy espera que la EPS Salud Total le dé la importancia a su caso. Bueno, yo me encontraba en mi casa en la mañana haciendo el desayuno cuando de un momento a otro sentí una presión en el pecho, mucho dolor en el pecho. Y decidí ir a urgencias por la EPS que tengo. Allá me atendieron, me diagnosticaron que me había dado un preinfarto agudo. Con un medicamento y sin mayores recomendaciones fue enviado a casa como si de una gripe se tratase. Me dieron la hora de salida, me dieron solo un día de incapacidad, me dieron unas pastillas para tomar cada 12 horas, no me dieron tratamiento, no me dieron dieta, nada, solamente eso me dieron. Una orden que debería ser prioritaria por lo complejo de sus síntomas se ha convertido en una solicitud más para esta EPS. Me mandaron una orden, una cita de medicina interna prioritaria. Supongo yo que como es prioritaria tiene que ser inmediata la atención. Y mandé a sacar la cita y resulta que me la dieron para el 7 de diciembre. Que no hay manera de cambiarla y que tengo que estar llamando constante a ver qué personas la cancelan para poder que me atiendan antes. Como muchos de los casos, las EPS piden cartas para, entre comillas, agilizar el trámite mientras los usuarios mueren en espera de ser atendidos. Que si quiere que vaya a la central de la EPS de Salud Total, haga una carta y la pase a correspondencia y la radique y que espere respuesta. Eso es todo lo que me han dicho. La condición de Wilson no ha mejorado y solo espera ser atendido antes que algo más grave se presente y ya no haya nada que hacer. Desde ayer he sentido fatiga, me hace falta el aire. Entonces no sé si puede ser que me pueda volver a dar otra vez ese ataque. Muy bien, citas prioritarias. Cuando se trata de estos casos, personero, ¿cómo apretar a las EPS? Si se supone que es prioritario, como lo manifestaba nuestro usuario, pues debe ser inmediato. Pues precisamente en esos casos se hace un acompañamiento especial. Sabemos que ni siquiera la acción de tutela en esos casos es eficaz, porque a pesar de que el juez, después de tomarse los 10 días, resuelva a favor del usuario,
incluso en la EPS le ponen trabas para el cumplimiento del fallo, tienen que acudir a un incidente de desacato que también toma un lapso de tiempo, viene la imposición de la sanción por parte de los jueces y casi que eso ya está interiorizado entre los procedimientos de las EPS, cuando todo lo contrario se debe tratar de temas excepcionales. Esto lo que denota es la falta de humanización frente a un tema tan sensible para todos como es la salud, pero eso tiene también una causa estructural. Personero, pero por lo menos en este caso se requiere más tiempo en hacer ese papeleo. ¿A dónde deben acudir ellos para poder obtener esa respuesta rápida? ¿A la personería pueden ir o a qué otra entidad? Son varias las entidades que tenemos esa función de acompañar a los ciudadanos en la reivindicación de sus derechos. Está la Defensoría del Pueblo, está la Procuraduría, está la Superintendencia Nacional de Salud y está la Personería Municipal, en donde podemos acompañarlos en la reivindicación de estos derechos por las vías legales, por las vías institucionales y en la gestión directa con las EPS. Dentro de los avances que hemos tenido es precisamente la definición de canales con las EPS con capacidad decisoria para este tipo de casos resolverlos prontamente. Ha resultado efectiva esa gestión en casos que hemos tenido muy connotados incluso a nivel nacional, como los 15 niños con cáncer a los cuales abruptamente les suspendieron los tratamientos, poniendo en serio riesgo el deterioro de su salud e incluso riesgos frente a su vida. Se logró la reactivación de estas prestaciones y que se continuara con esos tratamientos no a través de acciones legales, sino la gestión directa que se logró con los directivos de la EPS, incluso en el ámbito nacional, y tenemos esos enlaces con los cuales buscamos solucionar este tipo de temas de forma ágil, oportuna, expedita y sin poner en riesgo o en deterioro la salud, como en este caso que acabamos de ver. Nos manifestaba usted al inicio que mensualmente alrededor de 120 casos llegan a la personería y ya han tomado ustedes la decisión de llegar a instancias internacionales. ¿Cuál sería el proceso para poder ayudar a contrarrestar esta difícil situación? Precisamente esta experiencia que tenemos de acompañar a los usuarios en la reivindicación de sus derechos nos lleva como entidad garante de los derechos fundamentales a presentar acciones de tutela permanentemente, a presentar derechos de petición, incidentes de desacato cuando no se cumplen los fallos de los jueces y ni siquiera así logramos en muchas ocasiones que las EPS cumplan con los mandatos proferidos por los jueces. Dado que ya hemos agotado estos recursos en el derecho interno, estamos documentando casos con el ánimo de ya ponerlos en conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ventilar la responsabilidad que le incumbe al Estado ante esta instancia internacional. En este caso se acudiría en principio a la Comisión de Derechos Humanos de este sistema, con el ánimo de poner en conocimiento ese caso y que esa entidad estudie la adopción de recomendaciones o incluso de medidas cautelares hacia el Estado colombiano para la protección y salvaguarda de un derecho que indudablemente es fundamental y está directamente vinculado con el derecho a la vida. Afectar este derecho implica de contera afectar el derecho a la vida, que es un bien preciado por el cual debe velar el Estado. Estamos precisamente documentando esos casos porque vemos que, agotadas estas instancias en el derecho interno, ni siquiera así hemos logrado materializar favorablemente los derechos de los usuarios. Nos corresponde entonces explorar otras vías, como estas internacionales, para velar por la protección de los derechos de estos usuarios. Personero, nos habla usted de, están digamos que en el hallazgo de los casos más crónicos o los más urgentes, pero para cualquier usuario es urgente la situación que presenta en el momento. ¿Qué podemos decir al respecto? Estamos enfocando este tipo de accionar en las poblaciones vulnerables más críticas, niños con enfermedades catastróficas, personas de la tercera edad, discapacitados, para frente a ellos, después de adelantar los acompañamientos y los trámites de rigor, proceder a interponer este tipo de acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual ya se ventila la responsabilidad no de la EPS, sino del Estado como un garante de los derechos fundamentales. Por eso, fruto de esa documentación, esperamos presentar este tipo de casos y obtener una respuesta pronta por parte de ese sistema interamericano que en algo ayude a cambiar no solamente la realidad de nuestro municipio, sino la de muchos usuarios en todo el país que se ven expuestos cotidianamente a la negligencia, a la desidia en materia de la administración de estos recursos del sistema de seguridad social, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de muchos colombianos. Y es que muchos esperan que esto sea, digamos que una acción contundente que ayude a mejorar la situación que presentan muchas personas, pero también existe, digamos que dentro de ese panorama y ese recorrido que ustedes han venido haciendo, las redes metropolitanas del sector. Hablemos un poco acerca de eso y qué tanto beneficia a los usuarios. Esa es una iniciativa que también surgió de la mesa que estamos liderando en el sentido de terminar con las brechas de los límites territoriales para la atención en salud y generar una dinámica que nos permita a partir del próximo año contar con una red metropolitana de salud, independientemente de donde resida
el usuario donde esté inscrito, donde tenga su EPS, pueda ser atendido en cualquiera de las instituciones prestadoras que operan a lo largo de los municipios que integran el área metropolitana. Para el efecto hemos contado con el apoyo decidido de la Secretaría Departamental, de las Secretarías de Salud de cada municipio, y estamos impulsando precisamente replicar experiencias que ya existen en esa materia en otras partes del país para aplicarlas en nuestra área metropolitana, y ojalá a partir del mes de enero podamos contar ya con esa red metropolitana que elimine otros obstáculos de orden territorial que hasta el momento también se han venido presentando para una prestación eficiente y oportuna del servicio a la salud en los municipios que integran nuestra área metropolitana. Bueno, son varias las estrategias que se manejan para poder ayudar a los usuarios del sistema de salud. Dentro de estos aspectos también hay que decir que medidas cautelares se han dado a través de un fallo que se dio precisamente en Cundinamarca, donde pide 5 medidas cautelares para la EPS Medimás, que es la que mayor número de casos de negligencia médica presentan. Sí, en este caso tenemos nuevamente a la rama judicial siendo garante de estos derechos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una sentencia reciente, acaba de imponer una serie de medidas a la EPS Medimás, precisamente en procura de salvaguardar los derechos de los usuarios de la misma. Medidas tales como la posibilidad de cambiarse de EPS ante la negligencia en el suministro de medicamentos, de tratamientos, de asignación de citas médicas, en torno a la contratación que se debe hacer de los proveedores de medicamentos, para que no se niegue el acceso a los mismos, sobre todo aquellos de alto costo, que además de no ser tomados oportunamente, pues generan un alto riesgo hacia la vida de los pacientes crónicos. Todo ese tipo de remoción de obstáculos administrativos que pueden implicar en la práctica negación al derecho a la salud. Una serie de medidas muy pertinentes que estaremos muy vigilantes como Ministerio Público del cumplimiento de las mismas y notificando al tribunal y a la superintendencia cualquier irregularidad que advirtamos en el cumplimiento de este fallo. Bueno, en este aspecto uno de los puntos de las medidas cautelares está el cambio de EPS. Son varias de las que presentan esta dificultad. ¿Cree usted que al pasarse de una EPS a otra puede presentarse un colapso o que la atención pueda bajar, disminuir? Los problemas que afectan a las EPS pues, son muy transversales. Indudablemente este año hemos tenido una especial problemática con el tema de Medimás, porque tuvo dificultades al momento de entrar a operar en el mes de agosto. Una de las deficiencias, tal vez la más clara, por la cual se ha originado la conflictividad que estamos viviendo, es que cuando entra a operar no tiene contratada la red de prestadores, y eso en la práctica es lo que ha obstaculizado la materialización de los derechos de los usuarios. Esa EPS en particular tiene esa coyuntura que esperamos subsanar a través de los esfuerzos mancomunados que estamos haciendo con otros organismos del Estado y con los mismos directivos de esta EPS. Pero sin embargo, los problemas de fondo subsisten porque este es un tema estructural, que deviene de la misma forma como está diseñado el sistema en la Ley 100 del año 93. Recordemos que pasamos de un esquema en el cual la salud se prestaba a través de los seguros sociales, a través de un tema previsional, a través de un tema incluso de caridad de los hospitales, a un tema de aseguramiento en la Ley 100. Una ventaja que trajo la reforma fue el aseguramiento casi que universal. Sí. Tenemos un aseguramiento de cerca del 98% de la población, tanto en el plan obligatorio como en el plan subsidiado. Sin embargo, esa cobertura pues, no es garantía de calidad en la prestación del servicio, y ponemos un tema de mercado frente a un tema social, y esa pugna es lo que ha generado precisamente los problemas que cotidianamente estamos viviendo, por el ánimo de lucro que se persigue por un lado, que eso muchas veces no es conciliable, no es ponderable con el tema de la reivindicación de los derechos a la salud, que afectan directamente la dignidad y la vida humana. Muy bien, continuamos con más de este especial y contarle a todos los televidentes también que quienes han padecido este viacrucis también han sido los pacientes con cáncer. Tenemos la historia de una mujer que también tiene un cáncer de manera agresiva y que tampoco ha recibido los requerimientos y las autorizaciones que necesita para su tratamiento. Alba Lucía Díaz hoy padece de un cáncer de linfoma no-Hodgkin, el mismo que padece el ministro de Salud Alejandro Gaviria. Infortunadamente ella no cuenta con los títulos ni el respaldo político, mucho menos es figura pública para que reciba el mismo tratamiento y atención como la que recibe el ministro. Ella requiere hospitalización urgente para seguir con su tratamiento de quimioterapia porque tiene invadida, el cáncer está invadido en la médula. La EPS había dicho que se lo iban a hacer en otra ciudad, no se lo han realizado. Hace pocos días nos dijeron que tampoco había convenio ya con unas clínicas en Cali donde se lo iban a realizar.
Cada día es un nuevo reto y solo la oración constante permite que Alba Lucía no desfallezca ante los episodios de crisis. Ella se me empieza a ahogar, se hincha, se marea. Ha entrado 2 veces por urgencias, ha estado 2 veces en la unidad de cuidados intensivos de la Foscal. Su hermana ve con desconcierto que ni los jueces pueden hacer algo para que sea atendida. Comeva no quiere obedecer, o sea, Comeva no quiere aceptar ningún mandato que le den, porque se ha recurrido a muchas instancias y no hemos visto ningún fructífero. Hoy, ella, así como toda su familia, ruega a Supersalud que tome cartas en el asunto. Ay, Dios mío, que por favor, que se apiade de verdad, porque dice esto, o sea, solamente la persona que le está doliendo y solamente la persona que está viviendo eso, es que siente. Alba Lucía, sin fuerzas, envía un mensaje a través de Oriente Noticias y espera que llegue a oídos de quienes puedan solucionar. Mi futuro es muy incierto y mi salud está cada día empeorando. Las esperanzas que yo tengo en este tratamiento cada día van acabándose, cada día se van porque no me garantizan el tratamiento. Se ven muy lejanas. Yo necesito por este medio que me ayuden para ejercer presión, ya que no quedan otras instancias a las que yo pueda recurrir. Muy bien, casos definitivamente muy complejos y vemos, personero, que esto es una ronda de pelotas. El uno se la tira al otro, el otro al otro, y ahí realmente está hasta cobrando vidas esta situación. Y fijémonos que de fondo también hay unas causas de orden administrativo que no pueden ser obstáculo para negar el derecho a la salud. Uno de los temas por los cuales no se presta el servicio es aducir que no existe la contratación, como en este caso que acabamos de ver. Y ese fenómeno se genera, por un lado, por las ineficiencias administrativas en materia de contratar adecuadamente una red de prestadores públicos y privados, pero eso va de la mano con la cartera histórica, que no han pagado las EPS frente a estos prestadores, lo cual también les genera cierta desconfianza para renovar contratos o para hacer unos nuevos con estas mismas entidades, o condicionan esos nuevos a que se pague lo anterior. La Superintendencia Nacional de Salud ha expedido circulares en las cuales claramente diferencia que una cosa es el tema administrativo y financiero y otra cosa es la atención de este tipo de usuarios, y no se pueden mezclar ambas temáticas, así en la práctica estén directamente relacionadas. Pero eso también nos debe llevar a una reflexión, y es que la Superintendencia Nacional de Salud tiene que ejercer una función mucho más enfática sobre aquellas EPS que son renuentes a ponerse al día con las deudas que tienen, sobre todo con la red pública, que tiene una carga alta, los hospitales públicos, y en este caso también con la red privada, para garantizarle precisamente a los usuarios que no tengan este tipo de traumatismos que a la postre terminan generándole la negación del derecho. Y es que en su mayoría lo que manifiestan es eso, precisamente la falta de convenio por las deudas que tienen las diferentes EPS con entidades y hospitales. Pero esta situación y este panorama no solamente se ve aquí en la ciudad, sino también dentro de las cárceles, de los centros penitenciarios, donde también la situación agudiza. Claro, y en materia penitenciaria con mayor énfasis aún, porque se trata de una población que, aparte de que sufre una permanente violación de sus derechos fundamentales, recordemos que solamente en la cárcel de Bucaramanga tenemos un nivel de hacinamiento del 300%. Entre otras cosas, eso ha generado este año proliferación de brotes infectocontagiosos, de enfermedades como la tuberculosis, como la meningitis, que afectan no solamente a los internos, incluso a la guardia y hasta visitantes permanentes de la cárcel. Esa circunstancia se agrava aún porque el año pasado cambiaron de operador. Pasaron de la entidad que tenía la responsabilidad de esta prestación, Caprecom, a Fidu Previsora, que asumía esa responsabilidad desde el año anterior. Esa transición fue muy traumática, a tal punto que podemos aseverar que el año pasado prácticamente los internos de las diferentes cárceles del país estuvieron expósitos frente al suministro de medicamentos, frente al tema de los tratamientos médicos. Casi que la familia tenía que asumir esos costos y no la obligación que al Estado le corresponde precisamente de velar por la salud de estos internos, que son objeto también de una especial protección constitucional. Frente a este tema hemos generado acciones concretas con Fidu Previsora, logrando avances en la materia que todavía son insuficientes para poder dar cuenta de que tengamos contratados profesionales y empresas prestadoras que garanticen la seguridad de los internos en la cárcel. Nos falta mucho, pero se han iniciado los procesos de normalización, al menos de la contratación, porque otro de los problemas que teníamos es que había profesionales y entidades renuentes a suscribir los contratos para amparar a los internos, precisamente por la condición especial que amerita esta población. Este tipo de obstáculos se han venido subsanando muy lentamente. Al día de hoy hemos avanzado en materia de la contratación, en materia de garantizarles atención básica, pero siguen
subsistiendo muchos inconvenientes, sobre todo en materia del suministro de medicamentos, que en gran parte de los casos tienen que ser asumidos los costos por las familias, y cuando son de alto costo y no tienen capacidad adquisitiva, pues ahí vienen todos los problemas que se pueden generar de afectación sensible a los derechos de estos internos. Bueno, personero, hemos hablado de varios sectores o de poblaciones en el departamento de Santander, específicamente en la ciudad de Bucaramanga, y otra de las poblaciones que también vale la pena mencionar en este especial tiene que ver con la población venezolana, quienes llegan al departamento, quienes llegan a Bucaramanga y también requieren de atención muchas veces. Claro, este es una problemática transversal. En nuestra ciudad los datos oficiales que nos da Migración Colombia es que existen cerca de 10.000 venezolanos legales. La cifra de ilegalidad pues obviamente no se puede cuantificar, pero estimamos en una proyección conservadora que puede ser 3 veces esa cifra. Obviamente estas personas requieren también una atención en muchos frentes de acción, en el tema educativo, en el tema laboral, pero sobre todo en el tema de salud. Y esa fue una temática que fue tan compleja que tuvo el Gobierno Nacional que expedir un decreto en mayo de este año, señalando que los venezolanos, independientemente del estatus que tuvieran migratorio, tienen derecho a la atención de urgencias vitales en los hospitales públicos, en la red pública. En nuestro caso, pues el más connotado es el Hospital Universitario de Santander, y que los pagos por concepto de esas urgencias vitales los asume el FOSIGA a través de la subcuenta de atención de eventos catastróficos para poder pagar este tipo de atenciones. Bueno, pues en esta oportunidad seguimos conociendo más casos, personero, casos de negligencia médica que se registran en Santander. Vamos a conocer un nuevo caso que también fue atendido a través de las cámaras de Oriente Noticias. Sufrió un accidente en su trabajo ayudando a su esposo en construcción. Su cadera se vio afectada y fue necesaria una cirugía. Obtuvo una solución temporal, pero hoy ya los materiales se han desgastado y el dolor es insoportable. Tengo una prótesis esterilizada en pasta, me la tienen que cambiar, ya llevo 4 años haciendo vueltas y no me quieren atender. La atención recibida por los médicos no ha sido la mejor, según Miriam. La doctora que atiende en Ambesalud siempre fue grosera con nosotros, diciendo que no, que a ella no le interesaba eso, que eso no era problema de ella. Desde que no es digo, no, a mí no me sirve, hablándolo así vulgarmente, esa mierda a mí no me sirve. Sí, me trae bien organizado eso, si no, no, yo le digo, doctor, pero sí. Y yo me tocó salir a recoger los papeles del piso y no nos quiso atender, nos echó para afuera. La EPS ASMED Salud en continuas oportunidades le ha solicitado exámenes y luego le manifiesta que no hay especialistas para que sean revisados. Ya no me quieren atender porque yo me mandan de un lado para otro y cuando ya estoy llegando a lo último, ya que no hay convenio con la clínica Chicamocha. Su esposo hoy pide que sean escuchados y que su esposa reciba la atención que necesita. Y así vamos 4 años, nadie nos pone cuidado. Y ella ya no es capaz de caminar. Nosotros ahí nos ayudan ahí. Pero a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que la operen. Porque ella ya no es capaz de caminar. Muy bien, difícil situación. 4 años llevan a la espera de esta intervención y aparte de eso, funcionarios o personas que atienden en las EPS o IPS tienen esta atención inhumana para estas personas que quieran interponer una queja también sobre la prestación del servicio de esas personas. ¿Dónde pueden acudir? Evidentemente, tristemente, cotidianamente conocemos ese tipo de situaciones, la deshumanización en la atención de un derecho fundamental, del cual además no estamos exentos todos, porque precisamente nos podemos ver abocados y somos usuarios del sistema de salud. El llamado a los ciudadanos para que cuando esto ocurra acudan ante las autoridades. La Personería Municipal está presta a acompañar este tipo de reivindicaciones de esos derechos. Lo está también la Defensoría del Pueblo, lo está también la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud. Invitarlos a que acudan a la institucionalidad para buscar la protección efectiva de sus derechos por las vías institucionales. Sin embargo, Karen, pues reiteramos, hay un problema estructural en nuestro sistema de salud que nace de la misma forma como está concebido, y es precisamente buscar el ánimo de lucro, como lo pretendió la Ley 100, con un tema que es un derecho fundamental como la salud. Eso nos va a obligar como sociedad a repensar en el futuro reformas, tal como ya se han venido implementando en otras latitudes. Nosotros tomamos como referente el modelo chileno. Sí. En Chile ya se está potenciando el tema de más inversión pública, estatización de muchas entidades, precisamente porque se reconoció que no es ponderable que por un lado se persiga el ánimo de lucro y por otro lado la satisfacción de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Tendremos que generar una reflexión
como sociedad, con la participación de todos los estamentos, para buscar una reforma muy urgente a nuestro sistema de salud que realmente responda al querer y a los intereses mayoritarios de la población que se ve día a día abocada a esta serie de vulneraciones de sus derechos. Personero, pero cuando se interponen este tipo de quejas, las personas que son, digamos que inhumanas en este caso, ¿reciben algún tipo de sanción o simplemente se quedan en la queja? Claro, este tipo de situaciones deben ser puestas en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, quien dentro de sus protocolos de atención tiene definido precisamente esos tipos de estándares de atención al usuario, máximo en una condición en la que se encuentran quienes acuden a una EPS, porque uno no va voluntariamente a la EPS, sino porque requiere el servicio. En consecuencia, cuando se desconocen este tipo de estándares, pues le corresponde a la Superintendencia imponer las sanciones institucionales del caso a la entidad que generalice este tipo de prácticas, o cuando se presentan estas situaciones de deshumanización total frente a un tema que debe caracterizarse precisamente por el carisma y la comprensión y empatía humana para atender este tipo de temas. Gracias por continuar con nosotros en este especial de la crisis del sistema de salud y continuamos conociendo más casos que hemos evidenciado a lo largo de este año y en esta oportunidad conocemos el caso de una mujer a quien la EPS Comeva no ha respondido a los diferentes tratamientos y todo lo que requiere a raíz de múltiples enfermedades. Hace más de 3 años esta mujer viene padeciendo las inclemencias de decisiones que según ella ni con tutela han logrado ser solucionadas. Padecí un cáncer de seno, me fue tratado, en el cual me quedaron 7 patologías. Tengo control con 7 especialistas. Los medicamentos no son entregados a tiempo. Me los cambia Comeva EPS, me hace llegar oficios a la casa diciendo que debo admitir lo que en primera instancia tiene Comeva para entregar y no lo que el médico autorice. Debido a lo complejo de su condición médica, los cambios entre medicamentos traen consigo nuevos problemas que no terminan siendo atendidos. Me han cambiado de médicos para no dar continuidad a tratamientos. Siempre las órdenes es consulta por primera vez, neumología, reumatología, oncólogo, gastroenterólogo, psiquiatra. Posterior a su cáncer de seno fue detectado por un examen especializado un cáncer de tiroides, pero el médico tratante no dio la importancia requerida. Cuando acudí a la cita, creyendo que era el cirujano de cabeza y cuello, era oncólogo cirujano general, me dijo, efectivamente, aquí muestra que tiene un cáncer 4º nivel de tiroides, pero no está confirmado 100%. Eso es inaudito e imposible. Si yo con el antecedente que tengo de cáncer de seno, vayan a decir un control en 6 meses donde las manos del doctor no pueden ser más fuertes o puedan palpar la enfermedad más que una biopsia. Doña Esperanza ha llevado múltiples oficios a la Supersalud para lograr respuestas, pero nuevamente debe regresar cada 5 días en busca de solución, pues nunca hay una razón. ¿Qué es la Supersalud? ¿Quién es la Supersalud? ¿Qué hace la Supersalud por nosotros? Yo creo que es un ente que debe vigilar nuestra salud, nuestra vida, sino para qué existe. Las energías se agotan y solo espera que la tragedia no llegue antes de lograr una ayuda para mejorar su calidad de vida. Me tienen en el paseo de la muerte, totalmente. Día a día me siento más agotada, más enferma, pensionada con un mínimo por invalidez. Ya no sé qué hacer y pido el apoyo de ustedes. Muy bien, pues ese es el desespero de muchas personas que no encuentran respuesta. La esperanza de estos usuarios también se agota, personero. ¿Cómo garantizar que esta situación pueda cambiar en algún momento y que sea urgente porque de verdad se necesita? Precisamente esto requiere el compromiso decidido de la institucionalidad pública para volcarse en el apoyo a la ciudadanía y a los usuarios del sistema de salud. Como lo señalaba la usuaria, requerimos una mayor participación decisiva de la Superintendencia Nacional de Salud, haciendo uso de las facultades que la ley le establece para sancionar en forma ejemplarizante a las EPS que persisten en vulnerar y en desconocer los derechos de los usuarios. Y de la mano con eso, impulsar las reformas legislativas que son urgentes en el seno del Congreso de la República para dar cuenta de materializar efectivamente un derecho que día a día es vulnerado y es desconocido por la forma como está diseñado este esquema. Personero, y con respecto a este tema tan delicado como es la salud, la ley estatutaria, ¿de qué ha servido hasta el momento? La ley estatutaria fue un avance importante en materia de reconocer al derecho a la salud como un derecho de carácter fundamental. Antes de esa ley,
La Corte Constitucional venía tutelando ese derecho por vía de la conexidad con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, al mínimo vital. Solamente hubo un reconocimiento expreso a través de la expedición de esta ley estatutaria. Es un paso muy importante, pero también trae algunos elementos que es conveniente revisar, como el sometimiento de los dictámenes médicos a unos manuales que están previamente definidos y que limitan en últimas la libertad que el profesional debe tener para prescribir lo que en su criterio profesional sea el medicamento conveniente para tratar la patología. Eso se ve seriamente restringido en cuanto a la autonomía profesional, precisamente por establecer unos manuales en los cuales está previsto un poco el marco dentro del cual tiene que moverse el profesional. Y eso limita evidentemente la capacidad que tienen estos profesionales de responder más eficientemente con el medicamento que sea el pertinente para cada patología. Personero, pero es que esta situación tan compleja no solamente se ve en las EPS, las ARLs también están mostrando este panorama. Claro, es un tema transversal en todo el sistema de seguridad social, tanto el de riesgos laborales como el tema de salud, porque ambos operan bajo la misma lógica. El tema del reconocimiento de unos derechos, el tema de pagarle a los intermediarios, que son a las EPS que reciben la unidad de pago por capitación, que es con lo que se quedan de los aportes de las cotizaciones que hacen los trabajadores y los cotizantes al sistema. Esa lógica financiera es la que hay que revisar de fondo, porque en últimas ese ánimo de lucro es lo que ha venido menguando la capacidad de volcarse realmente a prestar un servicio social eficiente y oportuno. Pues precisamente hablando de las ARLs, vamos a conocer el siguiente caso, un hombre que tuvo un accidente laboral y la ARL no le ha respondido. Yo soy ornamentador, una escalera de las puras grandes de aluminio, especialmente parado, voy a saltar una reja y la reja estaba suelta. Y se me vino encima, yo caí de cabeza y la reja me cayó encima. Atrás tengo una parte de partidas y en la cola tengo un pedazo partido. La ARL, a pesar de tener un fallo judicial que le obliga a dar las órdenes para que Medimás realice los procedimientos, siguen haciendo perder el tiempo a Norberto, diciendo que ya la EPS tiene todo, cuando en verdad no hay autorización alguna. No, que eso por cuenta de Medimás. Y Medimás me dice que no, que eso es accidente de trabajo. Me dan las capacidades, me la firman y hay todo, pero no las pagan. Me den 6 meses atrasados. Y la operación que sí me van a operar, pero que toca esperar. Y voy a pedir cita y no hay comedio. Debido a su incapacidad para laborar, su situación económica es compleja y el sostenimiento de sus hijos y esposa es cada vez más difícil. Vivía bien, gracias a Dios vivía bien, pero el accidente no pude dejar porque no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Los mismos médicos me dijeron allá, de la equidad, que yo no puedo trabajar, no puedo manejar. Muy bien, y a raíz de estos casos también esta crisis o esta difícil situación se presenta en los diferentes hospitales. ¿Cómo están los hospitales de Bucaramanga con respecto a este tema, debido también al incumplimiento por parte de las EPS en cuanto a los costos? Sí, estos hospitales tienen esa dificultad financiera enorme, deudas heredadas, una cartera que incluso las mismas entidades públicas, departamentos y municipios les deben a los hospitales, a pesar de lo cual han tenido que seguir funcionando. Día a día se les acumulan más deudas también por parte de algunas EPS, la carga que se les impuso recientemente con la atención de la población venezolana. Solamente para efectos ilustrativos, a la fecha tenemos una cartera morosa de 1.500 millones frente al Hospital Universitario de Santander por atención de venezolanos este año. Y a la fecha esa carga no ha sido pagada por la nación por parte del FOSIGA, abriendo más o agravando más esa situación ya de por sí crónica de las finanzas públicas de los hospitales, que ha llamado un poco es a fortalecer esta red pública porque los sectores populares y con poca o ninguna capacidad adquisitiva acuden a la red pública. Allí encontramos generalmente un equipo humano calificado, competente, comprometido, pero infortunadamente sin recursos financieros y presupuestales que les permitan, dentro de sus posibilidades, prestar un servicio óptimo. Y hay que ver que nuestro hospital universitario no solamente atiende a los habitantes de Bucaramanga, es un referente del oriente colombiano. Aquí vienen de Arauca, de Norte de Santander, del Cesar, de Bolívar y obviamente nuestro departamento de Santander. Es decir, la demanda de servicios es muy grande frente a las reales posibilidades que tiene de atender a este público y de otro lado eso ha generado incluso la afectación en su patrimonio a tal punto de que se han puesto en riesgo el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores. Precisamente de llevan este 2 hospital. meses esos trabajadores sin recibir sus sueldos. Eso lo que nos debe convocar es hacer un llamado muy urgente a ponernos al día por parte de las entidades públicas con el pago de esas obligaciones y a forzar, incluso por la vía coactiva, a las EPS que tienen deudas con estos hospitales públicos, que son patrimonios de todo, para que podamos garantizar su sostenibilidad financiera en el mediano plazo. De lo contrario, esa circunstancia, aunado
a casos de corrupción que se presentan en algunos hospitales, pues va a generar con el colapso de las entidades que están prestando el servicio a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Reitera en estos momentos la Personería Municipal ese respaldo y compromiso para tratar de solventar este tipo de casos. Totalmente nos corresponde como garantes de los derechos fundamentales representar, acompañar a los usuarios en este proceso, muchas veces tortuoso de reclamación ante las EPS, con todo el ánimo y con toda la vocación de servicio, pero también requerimos el apoyo del Gobierno Nacional, de la Superintendencia Nacional de Salud, para que nos acompañe decididamente en la imposición de sanciones, en la imposición de medidas administrativas, y de esa forma podamos aunar esfuerzos entre los defensores de derechos humanos y quienes sí tienen facultades correctivas frente a estas EPS. ¿Algún número de teléfono, dirección donde puedan acercarse estas personas? La Personería de Bucaramanga los atiende en sus instalaciones físicas o por vías virtuales, nuestra página web www.personeriadebucaramanga.gov.co, donde tenemos un link específico para la interposición de peticiones, quejas y reclamos. Los invitamos a los usuarios a que nos consulten, a que estén interponiendo permanentemente este tipo de inquietudes, y la Personería, en el desarrollo de su función, velará por acompañarlos en la reclamación y reivindicación de sus derechos. Muy bien, lunes 6 de noviembre, especial de Oriente Noticias, la crisis del sistema de salud. Personero, muchas gracias por habernos acompañado y por explicar un poco acerca del tema y lo que se ha venido haciendo para tratar de solventar. Karen, muchas gracias por la invitación. Muy bien, de esta manera llegamos al final de este especial de Oriente Noticias. Feliz tarde. Canaltro.com